Buenos días. Tenemos el plan en este primer semestre del año, tomar un domingo para hacer predicaciones temáticas. Ustedes saben que lo nuestro es la predicación expositiva, estamos estudiando actualmente el Evangelio de Lucas, pero hemos decidido que una vez al mes vamos a hablar de temas actuales, temas de controversia, temas sobre los cuales necesitamos tener la mente de Cristo. Entonces hoy vamos a hablar acerca del propósito de la iglesia y el propósito de esta iglesia local. El mes entrante, Dios mediante, Edgar va a enseñar sobre la ofrenda, qué creemos en cuanto a la ofrenda. En el mes de marzo, Dios mediante, Samuel va a enseñar sobre el aborto. Entonces tenemos 6 temas durante este primer semestre, donde temas acerca de los cuales creemos que la iglesia debe estar informada y debemos tomar una posición bíblica. Vamos a orar antes de empezar nuestro tiempo de enseñanza de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres suficiente para cada necesidad nuestra. Y porque tu palabra es guía suficiente para cada reto que enfrentamos. Queremos depender de ti, queremos depender de tu palabra. Gracias porque eso puede ser una realidad en virtud de la presencia del Espíritu Santo dentro de cada creyente. Ayúdanos a entender el propósito tuyo para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Creemos que es muy importante que los integrantes de la familia Noroccidente conozcan algo de la historia de esta iglesia local. Que conozcan a qué apunta esta expresión del cuerpo de Cristo. Y que sepan también qué se espera de los que conforman este grupo de creyentes. Noroccidente es una iglesia local. Noroccidente es un grupo de personas que en virtud de la gracia de Dios, comprendiendo cuán bueno es Dios, se han reconocido pecadores, incapaces de salvarse a sí mismos. Han reconocido su necesidad apremiante de un Salvador, que sin Él van al infierno, están separados de Dios. Pero que en consecuencia de creer en Jesús, le han entregado el control de sus vidas al Señor Jesús. Y nos congregamos y somos iglesia porque creemos en Jesús, queremos ser guiados por Él. Esa es una iglesia local. Algunos creyentes iniciaron la iglesia Noroccidente en el año 1990. Esta iglesia local forma parte de la Asociación Seguidores de Jesucristo, Raya Iglesias Cristianas Aposento Alto. Una entidad sin ánimo de lucro, reconocida por el gobierno colombiano, con nuestro NIT, bajo la supervisión de entes gubernamentales. Las iglesias Aposento Alto tienen afinidad con un movimiento mundial llamado el de los Hermanos Libres, que tiene unos 200 años de existencia. Y los principales distintivos de estas iglesias que se conocen como de los hermanos son el gobierno plural, el gobierno de ancianos, y otra distinción es que celebran semanalmente la Cena del Señor. 2 distintivos importantes, gobierno de ancianos y celebración semanal de la Cena del Señor. A las iglesias de este movimiento a veces se le conoce como asambleas o asambleas de hermanos en Cristo. En Noroccidente hemos escogido expresar nuestra razón de ser, nuestro propósito como iglesia, con varias palabras que empiezan con la letra E. Ven en el semanario y ven en afiches alrededor de este salón esas 6 palabras que empiezan con E. Queremos que todos comprendan el propósito de esta iglesia, que nos identifiquemos con esa razón de ser.
Hoy consideraremos cada una de esas 6 palabras. Explicaremos la base bíblica para cada meta y también la forma en la cual buscamos darle aplicación a cada una de esas cosas, de esos elementos, de esas metas. A la vez, deseamos que cada uno se evalúe ante el llamado que hemos recibido como iglesia local. Y el llamado que hemos recibido como iglesia local es la suma de lo que hemos sido llamados a hacer como creyentes individuales. La iglesia cristiana, Aposento Alto Noroccidente, existe para, en primer lugar, y sobre todas las cosas, exaltar a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 1. La epístola a los Colosenses capítulo 1. Vamos a empezar la lectura en el versículo 13. El versículo anterior habla del Padre. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, el Señor Jesús, el amado Hijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Estamos hablando del Señor Jesús. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia cristiana, Aposento Alto Noroccidente, existe por encima de todo lo demás para exaltar a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. El dominio del Señor Jesús no solo es con relación al universo natural, a eso hace referencia este pasaje. Él es el Señor, el dueño del mundo natural, pero se extiende también su control, su gobierno, su autoridad a lo espiritual. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Todos los creyentes en el Señor Jesús, durante el tiempo que se extiende entre los eventos narrados en el libro de Hechos y hasta el regreso de Cristo por su iglesia, todos los creyentes de ese tiempo forman parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Así como el cuerpo humano es el medio por el cual se expresa la personalidad, el cuerpo de Cristo es el medio por el cual Dios ha escogido expresarse al mundo. La iglesia es el medio por el cual Dios se da a conocer, revela su voluntad y demuestra su gloria al mundo. Cristo es la cabeza, la autoridad sobre ese cuerpo. La cabeza tiene que ver con dirección, con control, con autoridad. Cristo ocupa el puesto de preeminencia, el primer puesto en la iglesia. Cristo es también el principio, nos dice este texto. Por eso de que es el principio, entendemos que Él es la fuente de la vida espiritual. Cristo es además el primogénito de entre los muertos. El Señor Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos. Primero que resucitó para nunca más volver a morir. Él se levantó con un cuerpo glorificado y resucitó como cabeza de una nueva creación. Su resurrección es singular. Su resurrección es la garantía de que todos los que confían en Él también resucitarán. Él es el supremo de la creación espiritual.
El Señor Jesús tiene una doble preeminencia. Primero en la creación y luego en la iglesia. Dios ha dispuesto que en todo Cristo tenga la preeminencia. O sea, no hay demasiado que podamos decir en cuanto a lo glorioso, lo maravilloso y el poder del Señor Jesús. Él tiene la preeminencia sobre la naturaleza, también tiene la preeminencia sobre la iglesia. La pregunta es, ¿Él dirige tu vida? ¿Cristo es quien rige tus asuntos cotidianos? Anhelamos que sea evidente la preeminencia del Señor Jesús en la iglesia Aposento Alto, Noroccidente. Que Él controle, que nos llevemos acorde con lo que Él dice. Que cuando nos equivocamos pidamos perdón, que nos sujetemos a Él. Ese es el propósito principal. Esa es la razón de ser de esta iglesia local. ¿Y cuáles son los medios que usamos en Noroccidente para cumplir el propósito de exaltar a nuestro Señor? Nos esforzamos por, y siguen 5 palabras que empiezan con la letra E. Para exaltar a Cristo hacemos 5 cosas. Primero, evangelizar a quienes aún no conocen personalmente a Dios. Y los evangelizamos con el fin de que le entreguen el control de sus vidas a Cristo. Queriendo exaltar a Dios, deseamos que más personas le conozcan. Juan 10:10, las palabras del mismo Señor Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dijo el Señor Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida abundante, vida eterna, verdadera vida. Evangelizamos para que la gente conozca a Jesús, le entregue el control de sus vidas. A las iglesias cristianas también se le conocen como iglesias evangélicas. ¿Qué es un evangélico? ¿Qué es una iglesia evangélica? Anunciar el evangelio lo hace a uno evangélico. Ese mensaje que todos han pecado y que solo hay salvación de la condenación confiando en la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Ese es el evangelio. Y una iglesia evangélica da a conocer ese mensaje, esa verdad. Una iglesia no es evangélica propiamente dicha, sino es evangelizadora, sino comparte las buenas nuevas de salvación. Según el Señor Jesús, la diferencia entre estar bien con Dios, la diferencia entre pasar la eternidad en el cielo, la diferencia entre eso y estar bajo la condenación de Dios y como resultado pasar la eternidad en el infierno. La diferencia entre la bendición y la maldición es esto: haber depositado o no la confianza de salvación en Cristo. Eso es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Leemos lo siguiente en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer o no creer es lo que marca la diferencia entre la salvación o la condenación. Y Juan 5:24, palabras del Señor Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el Evangelio. Ser hijo de Dios no es cuestión de hacer más cosas buenas que malas. Ser hijo de Dios no es cuestión de asistir a una iglesia local, aunque es importante hacer cosas buenas y congregarse, pero en eso no radica la salvación.
Por eso hacemos invitaciones frecuentes a creer en Jesús. ¿Eres salvo? ¿Eres salva por la sangre de Jesús? ¿Tienes vida eterna? Si no lo eres, esperamos que hoy mismo recibas el regalo de la salvación. Si ya eres creyente, ¿sabes qué porciones bíblicas usar para explicarle a alguien cómo llegar a ser cristiano? ¿Cómo llegar a ser un hijo o una hija de Dios? Si eres creyente, ¿eres capaz de contarle a alguien cómo tener también esa dicha? ¿Te sabes esas porciones bíblicas de memoria para poder explicar el Evangelio aun si no tienes a la mano una Biblia? No solamente la Biblia en la mano, sino la Biblia en el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una presentación ordenada del Evangelio? Si hace mucho que no hablas a alguien de su necesidad de un Salvador, más que sentirte mal, debes pedir ayuda para poderlo hacer. Deseamos colaborarte con eso, de que te vuelvas un testigo del Señor Jesús. Una forma en la cual evangelizamos en Noroccidente es usando el curso Vida, un librito con 5 lecciones que explica el deseo de Dios de que todos crean en Jesús. Muestra el problema de la separación de Dios a causa del pecado, describe la naturaleza de Dios, así como la obra de Cristo, e invita a poner la confianza de salvación en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Animamos a los creyentes a compartir el Evangelio con sus vecinos, con sus compañeros, con sus familiares, y proveemos sin costo el material de estudio. Queremos que todos los integrantes de la familia Noroccidente se vuelvan evangelizadores y discipuladores. Se hace además capacitaciones de evangelismo. Deseamos ser una iglesia evangelizadora. Buscamos exaltar a Dios, evangelizando, compartiendo las buenas nuevas. Otro medio para exaltar a Dios es establecer a creyentes en Cristo, a fin de que tengan bases firmes en la palabra de Dios. Leamos Mateo capítulo 7, 24 al 27. El Señor Jesús hablando de lo que puede sostener una vida. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Una casa que permaneció en medio de la tormenta, y otra casa que se derrumbó. ¿Por qué es importante tener bases firmes? Porque de la calidad del fundamento depende la resistencia de todo el edificio. El edificio de apartamentos en los cuales vivió mi familia durante varios años tenía un pequeño problema, aunque la verdad no era un problema tan pequeño. Si observabas con atención la pecera en nuestra sala, notabas que el nivel de agua estaba 1 centímetro más bajo del lado izquierdo que del lado derecho. No era un problema de la pecera, era un problema con el fundamento del edificio. Para ahorrarse unos pesitos, el constructor no puso el fundamento adecuado para el suelo sobre el cual construyó. Y al pasar los años,
el problema quedó más evidente. Para arreglar el problema se consideró la posibilidad de reforzar el fundamento. ¿Te pareces en lo espiritual a ese edificio? Al que acude al Señor Jesús para salvación y crecimiento espiritual, obedeciendo así a Dios, se le describe en Mateo 7:24 como prudente, como sensato, porque su vida está fundada sobre la roca. Y nos dice 1 Corintios 10:4 que la roca es Cristo. ¿Sobre qué está fundada tu vida? ¿Cómo están tus fundamentos? 1 Corintios 3, 11 al 15. 1 Corintios 3, 11 al 15. Leamos esa porción de las Escrituras. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El único fundamento válido para la construcción de una vida es Jesucristo. ¿Tienes convicciones bíblicas? ¿Sabes lo que crees? La palabra de Dios es lo que determina lo que crees en cuanto a la creación, cómo llegó todo a ser. ¿Es la Biblia el fundamento para lo que crees en cuanto al pecado, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al manejo de tu tiempo y de tus finanzas, en cuanto al trabajo, cómo trabajar? ¿Es la Biblia el fundamento para la forma en la cual usas tu tiempo libre, lo que ves en Internet y lo que no ves en Internet? Cada creyente debe vivir por Cristo y para Él. Eso glorifica al Señor. Salmo 18, 31 al 33, leemos lo siguiente. El salmista hace una pregunta. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Salmo 18, 31 al 33. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Solo Dios nos puede dar firmeza ante las tormentas de la vida. ¿Cómo buscamos establecer a creyentes en Noroccidente? Nuestro programa de discipulado que ofrecemos los domingos de 8:15 a 9:30, ese programa está enfocado en eso. Con el curso Amistad tratamos temas como la oración, el devocional diario, el bautismo, la cena del Señor y la comunión con otros creyentes. Te animamos a fortalecer tu vida, a estudiar estos temas. Todos necesitamos estar bien parados. ¿Cómo están las bases de tu vida? ¿Qué estás construyendo? ¿Con qué materiales estás edificando? Si te dicen que la salvación puede perderse, ¿sabes responder bíblicamente a eso? ¿Vives cristianamente? O sea, ¿basas tus decisiones en lo que Dios ordena en la Biblia? ¿O te basas en lo que por ahí escuchaste? Por ahí lo que opina la gente. Si eres cristiano, debes estar bien fundamentado en la palabra de Dios.
Tu forma de pensar, de hablar, de vestir, de criar a tus hijos, todo eso debe tener como base la palabra de Dios. Si te casas o no te casas, si sigues casado, todo en base a la palabra de Dios. ¿Sabes lo que le dice la palabra de Dios en cuanto a cada una de estas áreas? Todos debemos ayudarnos en esto. Una pregunta muy válida al encontrarte con otro creyente de Noroccidente es: ¿cómo vas con tu devocional? ¿O qué has aprendido recientemente en tu estudio personal de la Biblia? Debemos estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Entonces, qué bueno que sería que tuviéramos esta clase de relación, esta clase de confianza. ¿Qué te enseñó Dios en los últimos 8 días acerca de Él y acerca de la vida tuya? ¿Cómo puedo orar por ti? Establecer a creyentes, animarnos, exhortarnos. Ayudémonos unos a otros a crecer y llamémonos unos a otros a cuentas en eso del crecimiento espiritual. No es para incomodarte, es para ayudarte. Creemos que una congregación de este tamaño nos permite establecer relaciones con otras personas, a fin de poder conocerles, a fin de pastorear de una forma más eficaz. ¿Por qué no viniste? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué inquietudes tienes? A veces pensamos que somos los únicos que luchamos con la falta de disciplina y que somos los únicos que estamos colgados de tiempo. ¿Tú estás ocupado? Todos estamos ocupados. ¿Luchas con la disciplina? Todos luchamos con la disciplina. Ay, es que me da pena decir que soy indisciplinado porque yo creo que todos los que están en Noroccidente son muy disciplinados. Te cuento que empezando por acá, ese no es el caso. Nos necesitamos. Debemos hacernos preguntas difíciles. Debemos colaborarnos en nuestro proceso de crecimiento. Todos tenemos luchas tenaces. Si no lo sentimos la semana pasada, quizás la anterior o el mes anterior, ganas de botar la toalla. Nos necesitamos unos a otros. La gracia de Dios es suficiente y debemos apoyarnos. Colaborémonos en el proceso de santificación. Animémonos a depender más de Dios a fin de estar bien establecidos con bases firmes en la palabra del Señor. Queremos exaltar a Dios, lo hacemos al evangelizar a los inconversos, al establecer a los creyentes, también al edificar a los discípulos de Jesús, a fin de que desarrollen un carácter de vida ejemplar, más parecidos a Jesús, al ir aplicando las verdades de la Biblia a sus vidas. Hay 4 pasajes que quisiera leer en cuanto a esto de estar edificados. No solamente un buen fundamento, sino edificando bien sobre ese fundamento. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Con un buen fundamento y siendo edificados. Mateo capítulo 28, versículo 20. Describe lo que es un discípulo. Ha creído en el Señor Jesús, pero también va creciendo. Mateo 28, 20.
enseñándoles a los nuevos creyentes, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Guardar lo que Dios ha mandado, no para ser salvos, sino como consecuencia de haber recibido la salvación, como consecuencia de estar bien fundamentado. Somos salvos por gracia y somos salvos para buenas obras que también requieren de la gracia de Dios. Su gracia es suficiente para salvarme y para dirigirme. Necesito depender de Él para crecer. Guardar las cosas que Él ha mandado. Romanos 14, versículo 19. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Un trabajo activo de edificación, buscando ser de bendición, la paz y la mutua edificación. Y Colosenses 1:28, hablando del Señor Jesús, Colosenses 1:28, a quien anunciamos. Esta debe ser la tarea de cada creyente, anunciar a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Según nuestros dones y según nuestras responsabilidades, lo hacemos de diferentes formas. Pero debemos enseñar a Jesús, amonestar a todos, a fin de poder presentar perfecto en Cristo Jesús a toda persona. ¿Entiendes que sola no puedes hacer nada bueno? Necesitas depender de la gracia de Dios. Solo Él puede salvarte y solo Él te puede capacitar para vivir una vida que le agrada. ¿Estudias la Biblia con la intención de cambiar tu forma de ser? ¿Estudias la Biblia porque quieres parecerte cada vez más al Señor Jesús? Esa es la voluntad de Dios según Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Te acercas a tu tiempo devocional y dices: Dios, yo quiero parecerme más al Señor Jesús. Te pido perdón porque no me parezco a Él como debo parecerme. Muéstrame algo hoy que me va a confrontar con mi pecado, que me va a mostrar más cómo es Dios, que me va a hacer depender más de ti. Lee la Biblia con la expectativa de que Dios quiere transformarte. ¿Ha cambiado tu forma de ser desde que profesaste creer en Jesús? ¿Son evidentes esos cambios a tu cónyuge, a tus hijos, para tus familiares, para tus compañeros de trabajo? ¿Se nota que eres creyente? ¿O se dice de ti: ese dice que es cristiano, no me consta, pero eso es lo que dice? Más bien deben decir: antes de que me dijera que era cristiano, yo noté que era diferente. Noté que tenía una relación con Dios. Se dejaba ver en su forma de ser. ¿Has podido controlar la tendencia hacia la mentira, la ira, el robo, las malas palabras, la amargura? Quisiera, pero no voy a tomar el tiempo ahora para leer Efesios 4, 17 al 32, donde Pablo dice: dejen atrás las cosas que no son propias de los creyentes. El que robaba, ya no robe. El que mentía, ya no miente. Ya no mienta. Vivan para Dios. No vivan airados los unos con los otros. Perdónense como Dios en Cristo Jesús les perdonó a ustedes. ¿Ha cambiado tu forma de hablar desde que conociste a Cristo? ¿Tus expresiones? ¿Vives en dependencia de Dios? ¿Aprovechas las oportunidades para el estudio que se proveen aquí en Noroccidente? ¿Aprovechas las oportunidades de estudio que te provee la asociación Aposento Alto? Está el Instituto Fiel, están los cursos Emaús. Todos debemos estar capacitándonos, estudiando.
No sabemos cómo Dios nos quiere usar. Y debemos estar preparados para lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Tienes un plan de estudio bíblico personal? ¿Estás leyendo un libro o estás leyendo toda la Biblia en este año? ¿Tienes un propósito? Quiero entender mejor la mente de Dios. Quiero parecerme más. Eso no ocurre por accidente. Eso no ocurre en el sueño. No es ponerte la Biblia encima y Dios te transforma la mente. Tiene que ser intencional. Requiere tiempo. Requiere sacrificio. Requiere que tú quieras ser como Jesús y dependas de Él. ¿Cómo establecemos a creyentes en Noroccidente? En el curso Madurez se estudia cada versículo de la Epístola de Santiago. Se tratan temas como la responsabilidad personal, el control de la lengua, la humildad, el manejo de las finanzas, la necesidad de desarrollar paciencia y la necesidad de tener una vida de oración. Cosas que no nos nacen, pero cosas que son necesarias. Entender que somos responsables de nuestras acciones. Entender que Dios quiere controlar mi lengua. Entender que debo orar y depender de Él de esa forma. ¿Eres creyente? ¿Tienes buenas bases? ¿Estás creciendo en las cosas de Dios? Buscamos exaltar a Dios también al ejercitar a cada cristiano, a fin de que cada uno sirva en algún ministerio de la iglesia. Segunda de Timoteo 2:2, el deseo del apóstol para su discípulo. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué debía hacer Timoteo? Lo que había aprendido del apóstol Pablo, debía enseñarlos a otros. Y esos otros, a su vez, debían enseñarlo a otras personas. Esa es la cadena. Lo que recibí, lo entrego. Dios no nos da las cosas para que las disfrutemos solos. Ese es un principio a lo largo de las Escrituras. Los invito a abrir sus Biblias a 1 de Pedro 4. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 10. Primeras palabras. Los ancianos, dice ahí, ¿qué dice? Cada uno, y cada uno quiere decir ¿cuántos de nosotros? Todos, según el don que han recibido, deben servir a los demás. ¿Te has puesto la camiseta? ¿Sabes cuáles son tus dones espirituales? Si no sabes cuáles son, ¿qué has hecho para descubrirlos? Si sabes qué dones tienes, ¿los estás usando para la gloria de Dios en esta iglesia local? ¿Para bendición de los demás? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos grandes e hijos pequeños? ¿Han notado que a veces los que tienen mayor disposición para ayudar son los menores? Uno esperaría que los más grandes fueran los que mejor actitud tienen, pero ¿han notado que a veces son los más chiquitos que dicen, sí papi, sí mami? Y los más grandes, no. En la vida de la iglesia a veces pasa lo mismo. A veces son los que más tiempo tienen que son los más complicados.
No debe ser así. Debemos mostrar madurez. Debemos aprender del entusiasmo y la sencillez de los nuevos cristianos. Hay un patrón, lo he notado cientos de veces. Llega una persona de visita, al tiempo dice, Dios quiere que yo esté aquí. El siguiente martes está en la reunión de oración. Si es mujer, el jueves está en la reunión de damas. Si es varón, llega el sábado a varones y el sábado por la tarde a adultos solteros, si es joven. Y eso dura como 2-3 semanas. Y después, no, es que estoy ocupado, es que no puedo. No estoy diciendo que no estemos ocupados y no estoy diciendo que todos deben estar en todas las reuniones. Lo que estoy diciendo es que se nos tiende a acabar la gasolina muy pronto. Debemos aprender del entusiasmo y la sencillez de los nuevos creyentes. Ellos están dispuestos a servir donde sea. Ellos son más lentos para ofenderse generalmente. Y ojalá todos seamos así. Suele suceder que los que más se quejan en una iglesia son los que menos hacen. No estoy diciendo que no te quejes. Lo que estoy diciendo es, mira bien tu actitud. Si tú eres una de esas personas que está constantemente inconforme con algún aspecto de lo que se hace aquí, será porque tienes la razón bíblicamente y Dios quiere que insistas en eso a fin de que el liderazgo de la iglesia ajuste su parámetro a lo que dice la Biblia. Si es así, sigue insistiendo. ¿O será que no estás trabajando como deberías hacerlo? Y antes has permitido que el enemigo te use para causarle daño a la causa de Cristo. Si tienes una queja en cuanto a algo que se hace aquí, ¿has hablado con las personas que debes hablar acerca de eso? Dios toma muy en serio el sembrar discordia. Si tienes un problema, habla con una persona que puede hacer algo al respecto y no con 20 personas que realmente no tienen nada que ver. No seas de los que amenazan con irse cada vez que te sientes inconforme. Eso no lleva a una familia estable. El cónyuge que cada vez que hay una discusión dice, me voy para donde mi mamá, resulta en una familia muy inestable. El creyente que cada vez que no le gusta algo dice, es que voy a buscar otra iglesia. Si Dios te llama a ir a otro lugar, ve con la bendición de Dios, oraremos por ti. Pero no lo hagas porque estás bravo, hazlo porque Dios te llama a hacerlo. Porque si no resuelves tus conflictos aquí, te los vas a llevar para otro lado. Y vas a hacer un problema allí también. Sé sensible a cómo afecta tu comportamiento a los demás. Hablamos de establecer, de edificar, de ejercitar. Con el pasar del tiempo, seamos más maduros y no más niños. ¿Cómo buscamos ejercitar a creyentes en Noroccidente? A través del curso ministerio, enseñamos disciplinas como la memorización y meditación de la palabra de Dios y el buen uso del tiempo. En el curso ministerio también se da una descripción de los dones espirituales. Se enseña a descubrir y usar los talentos que Dios ha dado a cada uno. Además, hay muchísimas oportunidades para el servicio en Noroccidente. Si llevas poco tiempo en tu compromiso con Cristo, te recomendamos que empieces por servir en la cocina o en la sala cuna. Muestra fidelidad en estas cosas. También puedes empezar a servir en el grupo de los sugieres. Si deseas trabajar con niños,
Puedes servir como maestro o maestra de la escuela dominical. Dios te ha capacitado para servirle a Él y a otros. No dejes atrofiar las capacidades que Dios te ha dado. Busca formas de servir a los demás. Hablamos de evangelizar, de establecer, de edificar, de ejercitar. Otra forma en la cual buscamos exaltar a Dios es expandir, creciendo numéricamente y sembrando iglesias, a fin de que más personas conozcan el mensaje de salvación en Cristo. Lucas 24:27. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que fueran testigos de Él. Y dice Lucas 24:27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba el Señor Jesús en todas las Escrituras lo que de Él decían. Queremos que más personas conozcan a Jesús y una forma excelente de hacer eso es empezando nuevas iglesias. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos en todas partes. Sembrar iglesias no es un fin en sí mismo. Sembrar iglesias es un medio para que más personas conozcan a Cristo. Por la gracia de Dios, en los años 2001 y 2002, personas de Noroccidente sembraron 2 iglesias. El barrio La Española, que se llama Aposento Calle 80, y otra en Cazuca. En el año 2009 se inició la iglesia en Musú. En el 2011 arrancó la iglesia Centro. En el 2013 se sembró una iglesia en San Francisco, Cundinamarca. Durante los últimos años hemos estado en un proceso de consolidación. Deseamos volver a ver nuevas iglesias sembradas. Para hacerlo, se necesitan más personas comprometidas. Debemos alcanzar a más personas alrededor de nosotros con el mensaje del Evangelio. ¿Seremos usados por Dios para hacer más de lo que hemos visto hasta ahora? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. ¿Quiere hacer Dios más? Yo estoy convencido que sí. ¿Cómo buscamos promover la expansión en Noroccidente? A través del curso Misión, repasamos el plan de Dios de ofrecer la salvación a pecadores. El curso también capacita a los integrantes de la iglesia a alcanzar a otros con las buenas noticias de que Dios no quiere que ninguno se pierda. Otra forma en que buscamos que haya expansión es animando a los integrantes de la familia Noroccidente a iniciar estudios bíblicos en sus casas. Pídele a Dios que haya más crecimiento en esta iglesia local y que se siembren más iglesias. Involúcrate en un grupo de estudio bíblico. Recordemos que ni Noroccidente, ni el programa de discipulado, ni el servicio en la iglesia local es un fin en sí mismo. Deben ser medios para glorificar a Dios. Esta iglesia local, el servicio aquí, el estudiar los cursos, es a fin de conocer mejor a Dios y darle a conocer. Si tu mayor conocimiento no te lleva a ser de más bendición, no has estudiado las Escrituras como debes estudiarlas. En la medida que cumplimos con el llamado de Dios, le glorificamos. Pero en la medida que dejamos de hacer lo que Él nos pide, deshonramos al Señor de la iglesia. El trabajo en la iglesia local no es cuestión de edificar un monumento a ciertas personas, de aumentar la fama de alguien. El trabajo en la iglesia local es cuestión de servir a Dios y servir a los demás. Queremos que más gente conozca personalmente a Cristo y les siga. ¿Cómo estás contribuyendo a que se cumpla esa meta? Noroccidente es una parte muy pequeña
de lo que está haciendo Dios en todo el mundo. No debemos creernos los únicos ni los mejores. Otras personas hacen cosas de otra forma, diferente a la nuestra. Si buscan glorificar a Dios y lo hacen conforme a su palabra, gloria a Dios. Pero al afirmar que somos una parte pequeña de la obra de Dios, no es que le estemos restando importancia a lo que el Señor hace aquí y a través de quienes nos congregamos aquí. Dios nos llamará a cuentas, a cada uno de nosotros, por lo que Él nos ha llamado a hacer. Conozcámosle más a Dios y sirvámosle mejor. La iglesia no está conformada por personas que son mejores que otros. Más bien, la iglesia la componen personas que quieren ser mejores de lo que son por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Sea nuestro lema, Salmo 34:3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Sea ese nuestro lema. Y anhelemos profundamente Salmo 67:2. Que sea conocido en la tierra el camino del Señor, en todas las naciones su salvación. ¿Sabes lo que crees? ¿Cómo estás con Dios? Haz que tu vida cuente para Él. Buscamos exaltar a Dios porque queremos que personas en todas partes le conozcan y le sigan. ¿Cuál es tu actitud cuando entras por esa puerta? Quiero darte algunos consejitos muy prácticos. Ven a la reunión de la iglesia, congrégate. Primero, ven. Segundo, ven temprano. Tercero, ven con toda tu familia. Cuarto, siéntate en una de las primeras filas. Quinto, escucha y participa activamente de la reunión. Sexto, respeta a los demás. Séptimo, trata con amabilidad a las visitas. Octavo, da una buena ofrenda con alegría. Y noveno, no te apures para irte. Disfruta de la comunión, sé de bendición a otros. Dice Efesios 3, versículos 20 y 21. Y ahora, lo leo en la Biblia al día. Y ahora, gloria sea a Dios, quien por el formidable poder que actúa en nosotros, puede bendecirnos infinitamente más allá de nuestras más sentidas oraciones, deseos, pensamientos y esperanzas. A Él sea la gloria para siempre, por ese magistral plan de salvación para la iglesia por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por ese magistral plan de salvación para la iglesia en Cristo Jesús. Ayúdanos a cumplir tu propósito como individuos y como iglesias. En el nombre de Jesús. Amén.